También algo que parece absurdo, no mucha gente se queda desde que es un corte de trabajo. Bueno, buenas tardes. Me toca, acordamos, presentar al nuestro conferencista invitado el día de hoy. Estamos festejando 30 años de acreditamiento y 35 fundación en el Laboratorio de Metrología. Y pues queremos hacer una oportunidad para difundir el trabajo en el país sobre esta disciplina, ciencias y muchas otras cosas. ¿Sí? En esta ocasión tuvimos el honor y el agrado de que nos haya respondido favorablemente el doctor Ismael Castelazo, a dar la conferencia el día de hoy titulada Propuesta de redefinición del Sistema Internacional de Unidades. Voy a leer un breve perfil del doctor Ismael. El doctor Ismael Castelazo de Silvencio es doctor en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, de 1978 a 81, especializándose en las áreas de dinámica de sistemas y control. Su trabajo de tesis doctoral es el desarrollo de un método de análisis de estabilidad de sistemas no lineales con perturbaciones aleatorias que se ha empleado ampliamente en el área de dinámica de sistemas. Tiene maestría del Instituto Politécnico Nacional en el 75 y es ingeniero mecánico por el Instituto Politécnico Nacional. Brevemente, su experiencia profesional es que en 2014 fue electo miembro del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Entre 2003 y 2005 ocupó el puesto de secretario ejecutivo del Comité Mixto de las Organizaciones Regionales de Metrología y el Buró Internacional de Pesas y Medidas en París, Francia. Desde el 93 ocupó el puesto de director de servicios tecnológicos del Centro Nacional de Metrología y está a cargo de la coordinación de los servicios ofrecidos por el centro y de la infraestructura técnica de soporte. En el 84 fue nombrado profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de Arizona State University, en Tempe, Arizona, trabajando en las áreas de dinámica y control no lineal y estocástico con aplicaciones en robótica, plantas de potencia y máquinas rotativas. Del 81 al 84 trabajó en el desarrollo de simuladores para entrenamiento de operadores de plantas termoeléctricas en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca, Morelos. Ha participado con otras instituciones como presidente del Comité Técnico del Sistema Interamericano de Metrología, representante del Sistema Interamericano de Metrología ante el Comité Mixto de las Organizaciones Regionales de Metrología y el Buró Internacional de Pesas y Medidas. Presidente del Acuerdo Norteamericano de Cooperación en Metrología, NORAMED, entre el 97 y 2000. Delegado del CENAM ante la Cooperación Norteamericana para la Calibración, NACC. Presidente del panel de instrumentación y componentes de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, entre 87 y 90. Es revisor de propuestas para la National Science Foundation de Estados Unidos, entre el 87 y 92. Pertenece a las sociedades profesionales Academia Nacional de Ingeniería, Instituto de Física del Reino Unido, Sociedad Mexicana de Instrumentación, Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos. Ha sido invitado como árbitro en los sectores de arbitraje para las siguientes revistas y foros: Simposio de Metrología del CENAM, Journal of Dynamic Systems, Measurements and Control, Journal of Mechanics, Transmissions and Automation in Design, Journal of Energy Systems. Y ha publicado más de 30 artículos y 18 conferencias por invitación. Bueno, si sigo leyendo su currículum ya no vamos a poder escuchar, entonces con usted, doctor Ismael. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Pues me da mucho gusto. En primer lugar, quiero agradecerle a José y mis compañeros de CECADET que me hicieron favor de invitar a platicar con ustedes este tema, que es realmente un tema de actualidad para la gente interesada en las mediciones. Vamos a entrar en materia. Les voy a platicar estas cosas, ¿no? Vamos a hacer una descripción primero de cómo se define el Sistema Internacional de Unidades actualmente. Vamos a hablar sobre sus problemas y
la parte fundamental, yo creo que de la presentación, es comentar las alternativas de redefinición del kilogramo, que como veremos es la unidad que tiene los principales problemas. Y un poquito sobre qué podemos esperar en los próximos meses sobre esta redefinición. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema técnico, pero existe una autoridad internacional que lo oficializa. El Sistema Internacional de Unidades lo autoriza la Conferencia General de Pesas y Medidas, que es el órgano rector establecido por el Tratado del Metro. El Tratado del Metro es un acuerdo diplomático internacional interesante, que hay que resaltar que es uno de los tratados internacionales vigentes más antiguos del mundo. ¿Es más antiguo? Así es, ¿verdad? Así es. Se firmó en 1875, sigue vigente. En aquella época lo firmaron 18 países, pero actualmente tiene 58 miembros, 58 signatarios. Y hay otros 41 países que se han adherido en una figura nueva que se estableció hace unos 15 años, que son los asociados. Entonces, el Tratado del Metro es coordinado por esta Conferencia General. La Conferencia General es un grupo de representantes diplomáticos de los países signatarios que se reúne más o menos cada 4 años, y ellos son los que emiten los acuerdos que oficializan todas las definiciones de las unidades, la definición del sistema internacional y algunas otras cuestiones técnicas. Pero eso ocurre nada más cada 4 años. En el día con día existen otras organizaciones que son las que coordinan el trabajo internacional. Diría yo que en primer lugar estaría la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, a veces la conocemos como el Buró Internacional de Pesas y Medidas, el BIPM, que es el laboratorio que se estableció originalmente en 1975 para conservar en aquella época nada más el kilogramo patrón y el metro patrón, que eran prototipos que representaban, materializando físicamente, la definición de esas dos unidades, el kilogramo y el metro. El metro pasó a la historia, lo vamos a ver, pero el kilogramo sigue vigente. Ahora, hay otra organización aquí intermedia que es el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Ese también es una organización que trabaja de manera un poquito más continua. Podríamos pensar que es como el consejo directivo del BIPM. Está formado por 18 miembros y ellos son los que analizan las recomendaciones que se van a hacer a la Conferencia General de Pesas y Medidas para tomar estas decisiones. El comité está auxiliado por 10 comités consultivos que realmente son los que hacen el trabajo, ¿no? Los comités consultivos son los que agrupan a los técnicos de los institutos nacionales de metrología. Ahí es en donde se hace el trabajo científico. Bueno, vamos a entrar al sistema. El sistema se define actualmente por... bueno, está configurado por unidades de base y unidades derivadas. Las 7 unidades de base son independientes entre ellas. Son la masa, su unidad de kilogramo, el tiempo con unidad segundo, la longitud con el metro, la corriente eléctrica, su unidad de base es el ampere, la temperatura termodinámica es el Kelvin, la intensidad luminosa, la unidad de la candela, y la cantidad de sustancia, el mol. Naturalmente que el metro, el kilogramo y el segundo no requieren mucha explicación. Hay algunas que no son realmente tan comunes para el común de la gente, como la candela, inclusive el mol, se requiere un poquito de explicación fina. Vamos a ver, esta es la lista, vamos a ver cómo se define. La masa es, la definición es la más fácil. ¿Cuánto es un kilogramo? Pues un kilogramo es la masa del kilogramo patrón. El kilogramo patrón es se conserva en una caja fuerte en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, allá en París, y si a alguien se le cae y se llena de polvo o se le cae un pedacito, sería una catástrofe, porque no habría manera de recuperar con exactitud.
la cantidad de masa que representa un kilogramo. Entonces, pues no, nunca ha pasado en los más de 100 años que tiene, pero pues es una definición un poquito frágil, ¿no? El segundo, yo quisiera ver entre los asistentes a quién le parece que esta definición es fácilmente entendible. No, bueno, realmente sí puede ser, ¿verdad? Me sorprendería. Es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo cesio-133. Obvio. Si a ustedes les parece obvio, realmente me quito el sombrero. Normalmente nadie entiende qué quiere decir esto. A lo mejor alguien que se dedica a la física, ¿no? Los físicos sí le entienden un poquito más. Los ingenieros normalmente no lo entendemos tan fácil. Pero sí amerita que les platique un poquito, ¿no? Ustedes se acuerdan que, y bueno, y discúlpenme los que voy a repetir para ustedes algo que es obvio, pero sí creo que vale la pena repetir. No es tan ustedes se acuerdan, todos, hasta los ingenieros, estudiamos física moderna en algún momento y nos contaron que los niveles de energía de los átomos se mueven de forma cuántica, o sea, en escaloncitos. Cuando un electrón pasa de una órbita a otra, aumenta su energía y ese cambio le llaman transición. Pues ahí está esta palabrita, ¿no? La transición. Ahora, hay transiciones en escalones grandes y en escalones chiquitos, dependiendo de dónde está en la órbita, etc. Y hay otra transición más chiquita todavía, que es cuando cambia el spin, nada más. O sea, no brincamos a la siguiente órbita, se nos quedamos en la misma órbita, pero cambiamos el spin. Esa transición chiquita es la que se llama transición hiperfina. Nada más, a manera de definición. Pero no cualquier transición hiperfina. Es la primerita transición hiperfina que tiene un átomo de cesio-133, no cualquier átomo. De cesio-133 si está en el estado de base. El estado de base es el más bajo que puede tener. O sea, todos los electrones están lo más bajo que se puede, con el spin orientado para no ejercer fuerzas con el campo magnético del núcleo. Y en ese momento, entonces, nada más le movemos el spin a un electrón. Eso se llama transición hiperfina del estado de base del átomo 133. Y se acuerdan ustedes, también nos contaron, que cuando un átomo pasa por una transición de energía, se necesita una interacción con el exterior, con el mundo exterior. Para poder subir la energía necesitamos que llegue un fotón, le dé energía y brinque, ¿no? Y si estamos arriba y vamos a bajar, emite un fotón. Ahora, los fotones, nos dijo Planck desde el año 1900, que tienen una energía que es directamente proporcional a su frecuencia. Asociado a un protón está la frecuencia de la oscilación. Acuérdense que hay esta dualidad. El fotón puede ser que sea una pelotita, pero también representa una onda electromagnética que tiene una frecuencia de oscilación. La energía del fotón está asociada a una cierta frecuencia. Bueno, entonces todo este largo cuento es como para decir, bueno, ¿qué tiene que ver con el segundo, verdad? Pues resulta que si nosotros pudiéramos medir la frecuencia asociada, ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? El fotón que llega y me hace subir o el fotón que emito al bajar. En esa transición, ese fotón oscila a 9.192.631.770 ciclos por segundo. Entonces, es como un relojito. Si yo tengo un átomo de cesio y yo puedo controlar la onda electromagnética que provoca esa transición, pues entonces ahí tengo una referencia que me dice de algo que está oscilando a una cierta frecuencia que por definición ya sabemos que tiene ese valor. Entonces, lo que se hace en realidad es, en un reloj atómico, utilizan cesio. El cesio, ¿se acordarán ustedes? Está en la primera columna de la tabla periódica de los elementos, es un metal
que tiene una temperatura de evaporación muy cercana a la temperatura ambiente. Entonces, con que lo calienten a 80, 100 grados, ya se evaporó. Entonces, eso es lo que hacen los relojes atómicos. Tienen una cazuelita con cesio, la calientan con una resistencia eléctrica, se evapora un poquito, se hace pasar por un tubo, ese vaporcito de cesio. Se le da un tratamiento con unos campos magnéticos para ponerlo en el estado de base. Y después, a la mitad, se le ilumina con ondas, con microondas. 9 GHz son microondas, más o menos. Entonces, el reloj tiene por aquí una corrientita que es una antena de microondas. Tiene un circuito eléctrico que está generando microondas. Lo ideal es que ese circuito tiene como objetivo generar una oscilación exactamente de esa frecuencia. 9.192.631.770. Si le atina a la frecuencia, todos los átomos que pasen por ahí van a pasar en la transición al siguiente nivel. Cuando un átomo está en ese estado, digamos, el siguiente estado energético, se cambió el spin del electrón, se polariza. Entonces, es posible con un campo magnético, en realidad tiene que ser un campo magnético no uniforme. A lo mejor alguno de ustedes oyó el experimento de Stern-Gerlach, que fue con el que se descubrió el spin. El experimento precisamente se trataba de esto. Se pone un campo magnético no uniforme, y si es no uniforme, entonces los átomos que tienen el spin excitado se van a desviar. Se van a desviar como si fuera la fuerza de Lorentz, ¿no? Una partícula cargada en un campo magnético lo desvía y se pone un detector. Entonces hay un sistema de retroalimentación y el detector mueve un poquito la frecuencia que estamos generando para arriba o para abajo hasta que se maximice el número de átomos que se están detectando. Una vez que tenemos eso, ya, ¿no? Eureka, tenemos un reloj que tiene un circuito que está generando una señal exactamente a esa frecuencia. Bueno, no exactísimamente, ¿verdad? Pero muy, muy cerca de esa frecuencia. Y entonces, de ahí podemos sacar una señal para mandarla a una computadora y hacer un contador de ciclos que al acumularlo nos da un reloj, nos da la hora, básicamente. Entonces, así es como funcionan los relojes atómicos y esa, digamos, es la traducción al español de esta definición. El metro está más fácil. Ya no me voy a ir mucho ahí por lo de interferometría, porque ahora tendríamos que contar el cuento de la interferometría. Pero el metro se define como la longitud que viaja la luz en el vacío en un lapso de 1 sobre 299.792.458 de segundo. O sea, en otras palabras, si nosotros le aprieto aquí a mi apuntador láser y en el mismo momento echo a andar un cronómetro, cuando transcurra esa fracción de segundo, un 300 millonésimo de segundo, veo en dónde va la luz y ahí pinto una raya. De esa distancia es un metro. Desafortunadamente la tecnología actual no me permite materializar ese experimento de esa manera. A lo mejor dentro de 100.000 años sí se podrá hacer, pero ahorita todavía no. Pero afortunadamente sabemos que la luz es una onda electromagnética, es una onda, la luz es una onda, y hay una relación algebraica entre su velocidad y su frecuencia y su longitud de onda. Entonces, al mismo tiempo que digo, la luz tiene esta velocidad, porque si se dan cuenta, al haber dicho esto, que efectivamente fue así, la Conferencia General de Pesas y Medidas definió que la velocidad de la luz era una constante conocida, fija, y para todos los años ya nunca más se va a mover. Antes de esa definición, la velocidad de la luz se tenía que medir y se medía con una incertidumbre. Y en los valores eran muy cercanos a eso. Pero una vez que ya se definió, dijeron, bueno, ya olvídense, ya tienen que medir la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es exactamente eso. Y si resulta que la luz de repente va a empezar a ir más rápido, pues los metros se van a ir haciendo más cortitos.
y si viene más despacito los datos se van a ir haciendo ahora, pero afortunadamente no sabemos de que esté sucediendo eso. Entonces, en realidad, por esa relación que hay entre la velocidad de la luz y la longitud de onda, lo que podemos medir es la velocidad de la luz, la longitud de onda y su frecuencia. Lo que podemos medir es la frecuencia o la longitud de onda de las ondas electromagnéticas y con ellas, si es que tenemos una luz que está, digamos, oscilando a una frecuencia estándar, también tiene que haber una definición adicional. Vamos a decir que algunas haces de luz a una cierta frecuencia se ha determinado que tienen una frecuencia estándar. Entonces, yo lo que veo es la longitud de onda, ¿no? No necesito realmente medir qué tan rápido va, qué distancia recorre, sino nada más necesito ver la longitud de onda. Y hay toda esta serie de técnicas que ustedes conocen, que son la interferometría, que me permiten comparar las longitudes de onda de diferentes haces, porque se forman franjas interferométricas, y el ancho de la franja es proporcional a la longitud de onda del haz, y realmente esa es la manera en que yo materializo la definición, y de ahí ya me voy a los bloques patrón y a los calibradores y a los verniers, ¿no? La corriente eléctrica tiene una definición que no se usa, pero como definición está muy bien. La corriente eléctrica hace uso de esa ley que ustedes conocen, la ley de Lenz, que nos dice que si una carga eléctrica atraviesa un campo magnético transversal, se genera una fuerza perpendicular. Entonces, si tenemos una corriente que está atravesando un conductor y resulta que hay un campo magnético en presencia de eso, se va a generar una fuerza, como se indica aquí, una fuerza perpendicular. Si tengo dos conductores, esto es otra cosa. Por otro lado, sabemos que si tenemos un conductor por el que está pasando una corriente eléctrica, ese conductor va a generar un campo magnético que tiene una orientación que nos da la regla de la mano derecha. Camina para allá la corriente, las líneas del campo magnético van así. Entonces, este conductor genera un campo magnético que va a afectar a esta corriente y va a generar una fuerza que lo va a jalar para acá. Y inversamente, este conductor genera un campo magnético que afecta a las cargas que se están moviendo en este otro conductor y generan una fuerza. Entonces, el efecto neto son dos fuerzas que están tratando de unir esos conductores. Y si podemos medir esa fuerza, resulta que 1 amperio es una corriente tal que la fuerza sea 2 por 10 a la menos 7 newtons por cada metro de longitud de los conductores. Eso siempre y cuando los conductores tengan una longitud infinita, porque hay efectos de puntas que no queremos ver, que también las longitudes sean de una sección circular despreciable, porque también habría otros efectos. Bien, este numerito, por cierto, esto es una anécdota, es medio raro, ¿no? 10 a la menos 7, porque cuando se definió se usaba el sistema CGS, ¿se acuerdan? Dinas, centímetros. Entonces, expresado en el sistema CGS es 1 dina por centímetro. Entonces, pero ya ahora usamos MKS, digamos, ¿no? Que a la gente no le gusta que hable de MKS, es el sistema internacional. Bueno, más adelante vamos a ver que sí estuvo bien como definición porque tiene un fundamento físico y se intentó hacer la materialización de este experimento porque pues en realidad no se hace así con dos conductores paralelos, sino que con bobinas se intentó hacer una balanza de Joule, decían, que se genera una cierta fuerza y todo esto, pero las incertidumbres son muy grandes. Siempre ha habido otros métodos alternativos, sobre todo utilizando la ley de Ohm. La intensidad de corriente es proporcional a la resistencia y a la tensión eléctrica. Entonces, siempre se ha podido medir con menor incertidumbre la resistencia y la tensión eléctrica que la corriente. Entonces, mejor utilizamos la ley de Ohm y medimos eso. El Kelvin está definido como la temperatura del punto triple del agua.
esta fracción de la temperatura del punto triple del agua. El punto triple del agua pues es más o menos 0 grados Celsius, ¿no? Y como el Kelvin se supone que es la escala absoluta, que tendría el 0 en menos 273, decimos, bueno, la temperatura a la que esté el punto triple del agua, pues es 273 veces más que un Kelvin. En realidad 273.16. ¿Por qué el punto triple del agua? Porque, bueno, pues es una cuestión que tiene repetibilidad. Es una transición de la materia entre el líquido y el sólido, pero acuérdense que el punto de congelación del agua depende de la presión atmosférica. Si el agua se congela a una temperatura ligeramente diferente aquí que en Acapulco. Entonces, para normalizar esa cuestión de la presión atmosférica, se pone agua en este tubo de vidrio y se hace un vacío lo más grande que se pueda en la parte de arriba. Al hacer ese vacío, naturalmente se va a llenar de vapor. Vapor a una presión muy, muy baja, pero sí hay vapor. Entonces, cuando enfriamos el tubo, cuando enfriamos el agua y se forma una capa de hielo que conviven, o sea, no se fría al punto que esté sólido, ¿verdad? Pero se fría de manera que se crea una capa un manto de hielo alrededor y todavía hay agua. Estamos en una situación tal en la que conviven los tres estados del agua, ¿no? El agua y el hielo, obvio, pero el vapor es lo que llena la parte superior de la celda y nos permite, además, muy importante, establecer una cierta presión de vapor tal que es repetible, y esa celda, la celda está sellada, la podemos llevar a Acapulco, lo podemos hacer aquí y la temperatura siempre va a ser la misma. Bueno, pues es una buena definición y aunque va a cambiar la definición del Kelvin, se va a seguir usando ahorita en los web. La candela es una unidad biológica. Es lo mismo que la potencia en watts, pero pasado por una curva como un filtro, una curva de proporcionalidad con la que multiplicamos la potencia electromagnética para representar qué tanto de esa potencia está excitando la retina humana. Y entonces, pero en realidad pues es la luz, pues, es la luz y la potencia en watts de la luz. Y resulta que la retina reacciona más al verde que al rojo o al violeta. El centro del espectro visible es el verde, una longitud de onda más o menos como de 500 nanómetros o frecuencia de unos 500 terahertz. Y se hacen experimentos parecidos a las audiometrías, nada más que para la vista. Se ponen sujetos a los que se les pone un lugar oscuro y se va prendiendo un foquito con diferentes potencias y se le pregunta en qué momento lo ve y lo deja de ver. Y en el momento que lo deja de ver, la potencia es diferente si el foquito es verde que si el foquito es rojo o violeta. Entonces, todo esto lo coordina una organización internacional que se llama la Comisión Internacional de la Iluminación. Y ellos definen esta curva. Ahorita hay dos curvas, pero esta es la que es la primera, la más importante. Y digamos que esta es la potencia digamos que la sensibilidad que tiene la retina al verde. Y va bajando conforme nos vemos aquí en el eje X, está la longitud de onda de la luz. Por acá estaría el violeta, ¿verdad? Porque la longitud de mar, y por acá estaría el rojo. Entonces, bueno, pues esa es la candela. Y la definición dice que a esa potencia que podemos ver le llamamos intensidad luminosa. O sea, es un nombre diferente de otra unidad. Se parece a la potencia, pero es la que podemos ver. Y esta intensidad luminosa la definimos, su unidad la definimos en esta frecuencia de 540 terahertz, que es el verde, y decimos que es una candela sería igual a un
1/683 watts. Tiene además un componente espacial, dice, por estéreo radial. O sea, sería como un cono de un estéreo radial. Hay dos curvas porque la otra es para la noche. Tenemos una curva diferente de percepción en la noche que en el día, y entonces ya se complica la cosa. Pero bueno, esta es la cartela, ¿no? Y finalmente la cantidad de sustancia. Por supuesto que está muy relacionada con la masa, y todos los químicos en realidad lo que hacen es medir, bueno, no el 100% de las veces, pero como el 99% de las veces lo que miden es masa, ¿no? Pesan cosas, pero sí es importante el concepto, ¿no? El concepto del mol, que es cantidad de unidades elementales. Se dice unidades elementales para que incluyamos muchas cosas, como por ejemplo ser un plasma de electrones, pero podrían ser sillas o podrían ser lo que sea. Normalmente son átomos y moléculas. Átomos y moléculas que sí necesitamos contarlos por átomos y moléculas y no por gramos y kilogramos, para que nos ajusten las fórmulas de estequiometría de la química. Entonces, si voy a hacer agua, necesito 1 mol de oxígeno y 2 moles de hidrógeno, no 1 kilogramo de oxígeno y 2 kilogramos. Bien, entonces se tomó como referencia el carbono. Carbono 12 es el carbono, pues es el normal. Hay otros isótopos más raros, pero el carbono 12. Y entonces decimos que en 12 gramos de carbono hay 1 mol de carbono. O sea, hay un número de átomos igual al número de Avogadro. Pues ahí entra el número de Avogadro, ¿no? que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, de ahí por supuesto salen las unidades derivadas y podemos encontrar metros cuadrados, kilogramos o mol por kilogramo, etc. Vamos a pasar a los problemas. El principal problema que hay es el kilogramo. Resulta que hay evidencias de que el kilogramo está cambiando perceptiblemente. Me refiero al patrón que está en el BIPM. ¿Cómo podemos saber eso si no hay nada con qué compararlo? Pues resulta que sí hay algo con qué compararlo. Cuando se fabricó el kilogramo a finales del siglo XIX, se hizo a partir de un gran lingote de platino iridio, una aleación de 90% platino, 10% iridio. Esa aleación tiene la propiedad de tener un coeficiente de expansión térmica muy bajo, y es muy importante para las mediciones de masa que sea muy estable el volumen de las piezas. Bueno, de ahí se sacaron, pues no uno, ¿verdad? Sino se sacaron muchos, se sacaron un buen número, me parece que fueron cerca de 50 kilogramos, que eran cilindros, son todavía cilindros de 29 milímetros de altura y 29 milímetros de diámetro. De todos ellos se pesaron y se compararon con lo que hasta entonces era la referencia, que se llamaba el kilogramo de los archivos en Francia. El kilogramo de los archivos se había fabricado con referencia al primer kilogramo que se fabricó en la Revolución Francesa y que se hizo lo más cercano posible a 1 decímetro de agua. Entonces, esa fue la referencia original, pero ya existía el kilogramo de los archivos. Entonces, para darle continuidad al sistema, se buscó que este nuevo juego de kilogramos se escogiera el que tuviera la masa más cercana al kilogramo de los archivos. Entonces, pero están todos los otros, y los otros se repartieron entre los países signatarios del Tratado del Metro, y se llevaban al BIPM cada 30 años para hacer una verificación, que es una comparación de los prototipos. Y resultó que, si aquí fue cuando se creó, ¿verdad? Con 1890, en la primera verificación ya las masas de las copias se habían desperdigado. No mucho, estos son microgramos, ¿no? Pero sí más o menos 40 microgramos. Y se hizo una nueva verificación en 1989 y la cosa estaba peor. O sea que ya se pudo ver
que hay una tendencia. Ahora, ¿qué nos dice eso? Si las copias están variando, quién sabe por qué, algunas para arriba, otras para abajo, seguramente por absorción de gases en la atmósfera, algunos puede ser que por contaminación. Lo más seguro es que el kilogramo patrón también está variando. Y si tuviéramos alguna referencia absoluta, a lo mejor esta gráfica estaría así, o así, puede ser. Entonces, eso fue lo que detonó un esfuerzo internacional muy considerable por buscar alternativas. Ya desde más o menos en esas épocas, pero un poco antes, se había desarrollado en Inglaterra, en el Laboratorio Nacional, la balanza de Kibble. Antes se le llamaba la balanza de Watt, pero la desarrolló este señor Kibble, que se murió el año pasado. Entonces se estableció este año que de ahora en adelante esas balanzas son las de Kibble. Que ahorita les voy a platicar cómo funciona. Y bueno, y se buscaron otras formas. Lo que se necesitaba era alguna otra referencia que sustituyera a ese objeto físico que realmente era el único. O sea, lo que se estaba tratando de hacer, lo único que quedaba de la definición original, lo que se estaba tratando de hacer era hacer algo parecido a lo que se hizo con el metro. El metro había sido un objeto, había el metro patrón, ahora está guardado como objeto histórico y se sustituyó por lo de la velocidad de la luz. Pero en esa ocasión la interferometría ya había avanzado muchísimo, no había ninguna duda de que hasta se tardaron en cambiar la definición. En este caso era todo lo contrario. Realmente no había un método desarrollado en 1989 que permitiera hacer la diseminación de una referencia con la exactitud con la que se puede comparar dos pesas en una balanza. Las balanzas son tan sofisticadas actualmente que esa comparación se puede hacer con una incertidumbre bajísima. Entonces realmente era un reto encontrar una forma alternativa para sustituir al kilogramo. Y el otro problema resulta de las unidades eléctricas. Como les decía yo, en realidad la definición es la definición del ampere, pero en la práctica se utiliza la ley de Ohm y lo que se hace es medir volts, la tensión eléctrica, y ohms, utilizando dos sistemas que tienen una gran exactitud. Para los volts es el efecto Josephson y para los ohms es el efecto Hall cuántico. Son dos sistemas que es importante que, lo vamos a ver más adelante, recordemos que son sistemas basados en semiconductores y los semiconductores son algunas de las pocas manifestaciones macroscópicas de la mecánica cuántica. El primero es el transistor. No funcionaría el transistor, no lo podríamos explicar si no entendemos la mecánica cuántica. Casi todo lo que pasa en la mecánica cuántica solamente tiene que ver con situaciones a nivel atómico. Pero hay unas poquitas manifestaciones como los superconductores, algunas cositas. Todos los semiconductores son manifestaciones macroscópicas de la mecánica cuántica. Entonces, en la mecánica cuántica entra la malhadada constante de Planck. ¿Por qué malhadada? Porque en realidad no le podemos enseñar a los niños de primaria que el kilogramo ahora va a estar relacionado con la constante de Planck. Sin embargo, esa es la mala noticia, ¿no? Debido a que vamos a medir la tensión eléctrica con el efecto Josephson, que está basado en semiconductores y sus ecuaciones de funcionamiento van a incluir ahí la constante de Planck, y lo mismo pasa para el efecto Hall cuántico, la definición va a quedar en términos de la constante de Planck. Pero ahorita platicamos con más detalles. Antes de eso, sí les cuento que, bueno, a ver, tengo algo aquí sobre el efecto Hall cuántico. La resistencia que se mide está en función de la constante de Planck, la carga del electrón, y este sería un entero. Y esta es la resistencia Hall. Esto se puede expresar como un numerito que se llama la constante de Hall, RK. Y este numerito, bueno, si ven esta ecuación se dan cuenta que este número es h sobre cuadrada, ¿no? H todavía al día de hoy no se conoce con exactitud. La carga del electrón pues, se mide por varias formas, pero digamos que no está definida tampoco con exactitud. Tiene una incertidumbre. Pero resultó que este efecto Hall tiene una gran repetibilidad.
la resistencia que se puede generar con un efecto Hall aquí tiene una diferencia de, no lo sé exactamente, pero me refiero como 10 a la menos 8, algo así, con un sistema comercial igualito que tengan en Alemania. O sea, la repetibilidad es maravillosa. Entonces, la comunidad eléctrica decidió que no valía la pena introducir la incertidumbre que nos da el conocimiento de la constante de Planck y de la carga del electrón. Entonces decidieron establecer un valor convencional de la constante de Hall. Ahorita vamos a ver que hay otro para la constante de Josephson. Y trabajar con estos valores. Entonces ese valor le llamaron la constante de 90, porque fue en 1990 cuando lo determinaron, y ya no tiene incertidumbre. Este es un valor exacto, pero convencional. Bien, lo mismo pasa para el efecto Josephson. La tensión eléctrica está en términos de la constante de Planck, la carga del electrón, y hay una constante convencional de 90, que es esta. Entonces, no es muy conveniente, digamos, estamos presumiendo que tenemos un sistema internacional que está basado en las leyes físicas que conocemos, y tenemos este sistema que es convencional. O sea, no tienen más fundamento físico, que se parece a la teoría, pero no es exactamente la teoría. Entonces, también había que componer. Pero digamos que es un problema menor, ¿verdad? No está variando con el tiempo, ni nada. Nomás se ve feo, pues. Ahora, ¿cómo vamos a redefinir el kilogramo? Está basado en las bobinas, ¿no? Nos va a servir recordar poquito de física, de prepa. Si ustedes tienen una bobina por la que está circulando una corriente y está en presencia de un campo magnético radial, se va a generar una fuerza, ¿verdad? Se llama la fuerza de Lorentz, que va a ser proporcional a la intensidad de la corriente que circula por la bobina, la intensidad del campo magnético y la longitud de la bobina. Esto es si la bobina es perfectamente circular. Si no es perfectamente circular, se complica la cosa, pero no nos queremos meter con eso. Por otro lado, la misma bobina, si en lugar de hacerle pasar una corriente, la cogemos con la mano y la movemos para arriba y para abajo en presencia de un campo magnético, se va a inducir una corriente en la bobina, ¿verdad? Es el efecto de inducción. Y la tensión eléctrica, al inducir una corriente podemos medir una tensión eléctrica que va a ser proporcional a la corriente y a la resistencia del conductor. La tensión eléctrica es proporcional nuevamente a la intensidad del campo, nuevamente a la longitud de la bobina y multiplicada por la velocidad con la que se mueve la bobina. Entonces, si se fijan, se repiten aquí este producto BL y BL, la intensidad del campo magnético y la longitud de la bobina. Cuando queremos hacer mediciones de altísima exactitud, esos dos variables van a tener una incertidumbre muy grande comparado con todo lo demás. Podemos medir con muy buena exactitud las corrientes, las tensiones, la velocidad, inclusive por interferometría, pero esos términos tienen que ver con cuestiones de la uniformidad de los campos magnéticos, que tienen con la geometría de la bobina, y esos son, digamos, son molestos. Entonces, esa fue la contribución de Keeble. Él se le ocurrió, vamos a hacer una balanza en la que en el mismo aparato, sin moverle nada, por un lado hacemos un experimento que genera la fuerza de Lorentz y luego hacemos otro experimento que genera la inducción. Entonces, podemos eliminar estos componentes geométricos si sustituimos las dos ecuaciones que rigen esos dos experimentos. Sería la fase de pesado, se le dice, es el de la fuerza de Lorentz, ¿no? Aquí yo le echo corriente a la bobina y le pongo una pesa y le echo tanta corriente como sea necesaria para sostener la pesa, ¿no? Y mido cuánto fue la corriente y saco esta ecuación. Y en del lado de acá le quito la pesa, pero con una bobina auxiliar muevo la balanza y hago que se mueva el platillo con una velocidad conocida porque la mido con un interferómetro. Y entonces saco esta ecuación. Combino estas dos ecuaciones y voy a eliminar BL.
combinando estas ecuaciones el 1BL, y ya no me queda la tensión eléctrica del experimento 1, la tensión del experimento 2, la masa todavía, acuérdense que esto es para redefinir la masa, pero pues ahorita lo que necesito es tener una masa conocida con trazabilidad al kilogramo patrón. Entonces, la conozco, mido la aceleración local de la gravedad, no poca cosa, lo mido con mucha exactitud, tienen que venir aquí los expertos y mapearme la aceleración local de la gravedad en el laboratorio donde estoy, y mido la velocidad. Bueno, la tensión eléctrica y la resistencia, sustituyo aquí las ecuaciones que habíamos visto allá antes, que son las del efecto Josephson y las del efecto Hall cuántico, y resulta que saco una ecuación en la que puedo medir la constante de Planck. Puedo medir la constante de Planck en función a estas cosas que se pueden medir con mucha exactitud, y esta acá pues son numeritos nomás. Esta es una frecuencia, porque en el efecto Hall cuántico necesito iluminar el semiconductor con microondas, y toda la resistencia va a ser función de la frecuencia de esas microondas, pero ya acuérdense que la frecuencia se puede medir con mucha exactitud. Bueno, entonces, a ver, ¿para qué nos sirvió la balanza? Por un lado, es un experimento que nos sirve para medir la constante de Planck, ¿verdad? Pero bueno, como si realmente los físicos nos hubieran pedido gastar todos estos cientos y hasta miles de millones de dólares que se han gastado en el experimento. No es para tanto. Lo más importante es que una vez que tengamos un valor de la constante de Planck que sea repetible, que haya sido razonablemente cercano en experimentos similares realizados en diferentes laboratorios, entonces ahí vamos a decir, defínase ya el valor de la constante de Planck de manera constante, sin incertidumbre, como se hizo con la velocidad de la luz en 1981, sí. Y eso va a servir para redefinir el kilogramo de la siguiente manera. Bueno, me va a servir para redefinir el kilogramo. Pero también resulta que, acuérdense que en 1989 la balanza de Kiburl todavía no daba los resultados suficientes como para poder avanzar en la redefinición. Entonces se buscaron alternativas y, sobre todo en Alemania, el PTB, el Laboratorio Nacional de Alemania, promovió la creación de un esfuerzo internacional inmenso, o sea, participaron como 10 países diferentes, para hacer un experimento alternativo que iba a dar otro valor de la constante de Planck, y con eso podríamos verificar, a ver si estábamos pues midiendo bien. Ahorita les voy a contar. Consiste en la fabricación de una esfera de silicio, y tomando en cuenta que el silicio puro tiene una estructura cristalina. Esas dos cosas son muy importantes. El cuento, a ver, respiren hondo, porque el cuento tiene como una ida y una vuelta que necesitamos hacer. Pero se lo voy a adelantar un poquito para que no les parezca así tan tortoso. De lo que se trata es contar los átomos que hay en la esfera. Y sí se puede, porque en realidad, como tiene una estructura cristalina, lo que necesitamos es medir el tamaño de una retícula de los cristales de silicio. Y también, por otro lado, medir el volumen de la esfera. Entonces, por un lado había que hacer una esfera lo más esférica posible, y por otro lado medirla por interferometría de la manera más exacta posible. Entonces, si teníamos el volumen de la esfera y tenemos el tamaño de la celda, la celda elemental de un cristal de silicio, pues dividimos nada más, ¿verdad? Porque es cúbica la celda, entonces el volumen de la esfera dividido entre el volumen de la celda me da el número de celdas que hay en la esfera. Eso lo multiplico por 8 y me da el número de átomos que hay en la esfera, ¿no? Entonces, ahí, paso número 1, ya conseguí el número de Avogadro, fíjense. Porque ahorita vamos a ver por qué es el número de Avogadro. Hay que hacer un poquito de repaso de unidades de masa atómica. Resulta que los átomos, la masa de los átomos no se puede medir. Ustedes no pueden coger un átomo y ponerlo en una balanza y ver cuánto pesa, ¿verdad? No se puede medir. Entonces lo que hacemos es establecer unas unidades convencionales, eso lo inventaron los químicos, para medir la masa de los átomos en términos comparativos unos contra otros. Entonces, primero se dijo, bueno, pues que la unidad sea el hidrógeno,
porque es el átomo más pequeño y suena como a 1, ¿no? Entonces, por eso el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, ¿pero 1 qué? Una unidad de masa atómica. Luego ya dijeron, no, pero el hidrógeno hay poquito, mejor que sea el oxígeno, que hay mucho. Entonces, durante muchos años, en el siglo XIX, las unidades tenían como referencia la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces, se utilizó. Pero luego ya resultó que es más práctico, porque el oxígeno es gas y se va y todo, es más práctico el carbono, porque el carbono, hay mucho también, es muy estable, y pues esas dos cosas principalmente. Entonces dijeron, no, pues que sea el carbono. Entonces dijeron, todas las masas de los átomos las vamos a medir en términos de la masa del carbono. Y bueno, como ya también se conocía bastante de la física atómica, de la estructura de los átomos, se sabía que el carbono tiene número atómico 12, ¿no? Que son los conjuntos de los protones y neutrones que tienen en el átomo. Entonces, la unidad de masa atómica se definió como un doceavo de eso. Bueno, eso no sirve porque vamos a hablar del número de Avogadro. Entonces, estas masas están en unidades de masa atómica. Bueno, la masa atómica del carbono 12 pues es 12. ¿12 qué? 12 U's, ¿no? 12 unidades de masa atómica. Pero dicen, bueno, pero la masa se mide en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos son? No, pero entonces sí hay incertidumbre. Es poquitito, ¿verdad? Es como 10 a la menos 20, no sé qué tantos kilogramos. Y luego las masas atómicas del hidrógeno y del silicio y de cualquier otro, esas sí tienen incertidumbre. Eso quiere decir este numerito entre paréntesis hasta el final, es incertidumbre, aun cuando están medidas en uso. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se conoce la masa atómica relativa de los átomos? Pues hay varias formas, los químicos lo han hecho desde hace muchos años, pero la manera moderna de hacerlo es en unos pequeños ciclotrones que se llaman trampas de Penning. Lo que se hace es, se pone a girar con campos magnéticos partículas cargadas. Siempre se puede, bueno, para muchas se puede ionizar los átomos, entonces son afectos a que con un campo magnético los podemos hacer dar de vueltas. Y la frecuencia con la que oscilan es proporcional a muchas cosas, la geometría, la intensidad del campo, etcétera, pero también la masa de los átomos, ¿no? Se llama la frecuencia del ciclotrón. Entonces, si yo tengo una trampa de Penning y hago dar vueltas aquí carbono y veo cuál es su frecuencia, y luego en el mismo aparato, con el mismo experimento, simplemente saco el carbono y pongo silicio, veo a qué frecuencia gira, y la relación entre las frecuencias es la relación entre las masas. Esa es la manera en que se mide la masa atómica relativa. Entonces, bueno, les dije que el cuento era largo, pero ya me voy a apurar, ¿sí? Con eso, con este cuento de la masa atómica relativa me sirve para definir el número de Avogadro, que es la relación entre un mol de carbono, que por definición son 12 gramos de carbono, y la masa de un átomo de carbono. Bueno, pues es como 6 por 10 a la 23. Ahora voy a medir los átomos así como les platiqué. Se mide el volumen de la esfera con interferometría y se mide el volumen de una celda. En realidad es todo un experimento muy interesante, es por espectroscopía de rayos X. O sea, se hace pasar rayos X en una laminita muy delgadita de silicio y como es una estructura reticular, actúa como si fuera una retícula espectrométrica, forma bandas de espectrometría, forma bandas y el tamaño de las bandas es proporcional al tamaño de la celda. Es un experimento muy delicado. Pero bueno, ya se mide y encontramos cuántas esferas hay, ¿no? Que es 8B entre A cúbica. A es el parámetro reticular, le dicen, es el tamaño de la celda. Y el paso 2 es calcular la masa de la esfera sin referencia a un patrón de masa. Es muy interesante, fíjense, nos está dando una ruta alternativa para medir la masa de la esfera de silicio sin necesidad de compararlo con la masa del prototipo internacional. ¿Cómo se hace? Pues ya sabemos cuántos átomos, lo multiplicamos por la masa atómica del silicio y ya, ¿verdad?
nos da en kilogramos. Lo que pasa es que, acuérdense que la masa atómica la obtuvimos de manera convencional con la trampa de Penning, comparándola con la masa del átomo de carbono. Y para poder expresar el kilogramo necesitamos el número de Avogadro. Entonces aquí hubo una relación circular. El número de Avogadro es el que nos está haciendo la relación con el átomo de carbono. Para hacer esto utilizamos el valor actual que se conoce. Hay una organización internacional que se llama la CODATA, la Cooperación de Datos Técnicos y Científicos, así, que cada 4 años más o menos reúne los experimentos de toda la gente que se dedica a medir esto y emite un libro que es la referencia de las constantes fundamentales. Entonces ahorita hay un número de Avogadro, que es el valor que tiene una cierta incertidumbre. Ese sería el que usaríamos ahorita. Y la idea es que se redefina el número de Avogadro también, darle un valor convencional constante, ya sin incertidumbre. Entonces, con ese valor, a la hora de ponerlo en esta ecuación, encontraríamos la masa de la esfera, pero de manera formal, ya sin hacer referencia al kilogramo. Claro. O sea, esto fue una cuestión parecida a lo de la constante de Planck con la balanza de Watts. Por un lado, primero usamos la balanza allá para medir la constante de Planck. Y una vez que ya la hayamos medido varias veces y que sabemos más o menos cuánto es, definimos de manera convencional la constante de Planck y sustituimos en las mismas ecuaciones ese valor para obtener ahora en siguientes futuros experimentos la masa de una pesa que pongamos en la balanza de Watt. Aquí también, primero utilizamos la esfera de silicio para calcular la constante de Avogadro y después de hacer varios experimentos, tener confianza en el valor, una vez que se defina de manera convencional, la metemos en la misma ecuación que teníamos antes aquí y de esa manera podemos calcular masas, ¿no? Son dos rutas completamente independientes. Bueno, y resulta que también el mismo experimento, este es ya el final de pero sí está valor. Resulta que también el mismo experimento de la esfera de silicio nos sirve para calcular la constante de Planck. Y en realidad lo único que se está esperando para que se haga la redefinición es que la constante de Planck con esta de la esfera de silicio sea razonablemente cercana a la constante de Planck que se obtiene con la balanza de Watt. ¿Cómo podemos sacar la constante de Planck de la esfera de silicio? Bueno, realmente no tiene nada que ver. La constante de Planck con el experimento de la esfera de silicio no tiene que ver. Pero resulta que la constante de Planck la podemos utilizar, la podemos calcular si conocemos el número de Avogadro de una manera ingeniosa. Resulta que hay una ecuación de una constante que se conoce con muy buena exactitud, es una de las constantes fundamentales que tienen menos incertidumbre, que es la constante de Rydberg. Se conoce con incertidumbre de 10 a la menos 10. ¿Por qué tan exacta? Pues es esa constante que se utiliza en un experimento, bueno, en la fórmula que nos define la frecuencia, bueno, la longitud de onda, que es lo mismo, del espectro del hidrógeno. Es una cosa que se desarrolló en el siglo XIX. Este señor Rydberg, creo que se dice Rydberg porque era alemán, pero todos le decimos Rydberg, descubrió que el espectro del hidrógeno tenía franjas en unas frecuencias que estaban separadas de una manera que seguía un cierto patrón, y lo estuvo buscando muchas veces, no sé cuántas, y encontró esta formulita. Y resulta que el N1 es, digamos, el número de franja. La franja 1 y la franja 2, o la franja 1 y la franja 3, se sustituye aquí. Y resulta que esta formulita daba, pero con mucha exactitud, la longitud de onda de las franjas. Nada más que multiplicar por un factor de proporcionalidad que él calculó, y ese se llamó la constante de Rydberg. En el siglo XX, ya más adelante, con el desarrollo de la mecánica cuántica, se ha podido desarrollar una expresión matemática para la constante de Rydberg, que está en función de la constante de Planck. Entonces, está en función de la constante de Planck y de la masa del electrón. Entonces, cualquier cosa en la que ustedes pongan la masa de una partícula subatómica, la pueden expresar también en términos de moles, o sea, su masa molar,
y el número de abogado. Entonces, esta era la formulita original que ya se desarrolló con la mecánica cuántica, pero si expresamos la masa del electrón en términos de su masa molar y el número de abogado, la podemos sustituir y sacar una ecuación de la constante de Planck, que va a salir en algo que incluye el número de abogado, y el número de abogado lo calculamos hace ratito con la esfera de silicio. O sea, esa es la ruta alternativa que se sigue para calcular la constante de Planck. Entonces, se tienen esas dos rutas, por un lado la balanza de Watt, por otro lado la esfera de silicio. Con la esfera de silicio se está encontrando un valor de la constante de abogado y también un valor de la constante de Planck. Esos dos valores, el experimento de la esfera de silicio solamente hay uno, fue una cuestión tan difícil y tan cara que no se puede repetir, pero de la balanza de Watt sí hay como 6 o 7 experimentos en el mundo. Todos los valores se ha establecido que tienen que tener por lo menos 3 resultados que tengan una consistencia, una incertidumbre de 5 por 10 a la menos 8 y que sean consistentes, por lo menos uno de ellos, 2 por 10 a la menos 8, y que sean consistentes. O sea, ¿qué es que sean consistentes? Que si ustedes los grafican y le ponen sus barras de incertidumbre, que las patas de las barras se toquen, ¿no? Es una manera así práctica de decirlo. O sea, si sale uno por acá y uno por acá, pues no está bien. O sea, eso ya se dio. Les puedo adelantar que existen los resultados. Los mejores salieron de Canadá, el primero, y por cierto, el líder de ese experimento es mexicano. Es un muchacho, Carlos Sánchez, que fue metrólogo del Senado y se fue a estudiar su doctorado a Estados Unidos, y es un muchacho muy brillante, fue reclutado por el NRC y él ha sido el líder del experimento de la balanza de Watt, que en Canadá fue heredado por Canadá del experimento que tenía Brian Keeble en el NPL. Entonces ese es el que tiene la menor incertidumbre. El NIST en Estados Unidos tiene otro con muy buena incertidumbre, y hay otros muy buenos en el BIPM, en Suiza, en otros lugares. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo creo que ya podemos pasar a ver qué va a pasar. El 1 de julio de 2017 es la fecha límite en la que cierran los datos para mandar los valores de todos los experimentos, y CODATA los va a analizar para establecer cuáles van a ser los valores convencionales de todas estas constantes. Ya lo platiqué de la constante de Boltzmann, pero bueno, sí también se va a definir convencionalmente. Se mide por midiendo la velocidad del sonido en una cavidad esférica. Pero sí platicamos de la constante de Planck. La carga del electrón también se va a definir de manera convencional, y el número de abogado. La conferencia general de pesas y medidas se va a reunir en noviembre del año que viene, y esa es la fecha en la que se planea, y podría yo ya con seguridad afirmar que con toda seguridad se va a hacer la redefinición. Y ya se definió que la fecha oficial para la transición va a ser el 20 de mayo de 2019, que está designado como el Día Mundial de la Metrología en conmemoración de la fecha en la que se firmó el Tratado. Bueno, con esto es muy importante decirles que no se preocupen. El impacto de la redefinición va a ser conceptual y no tendrá efectos prácticos hasta que aumenten los requerimientos de la ciencia con el paso de los años. A excepción de los institutos nacionales de metrología, los usuarios del sistema internacional no necesitan modificar su práctica actual. Y lo que sí, las escuelas deberán prepararse para poder explicar el nuevo sistema internacional, porque no son enchiladas. Muchas gracias. Bueno, tenemos el espacio que ustedes quieran, pero no sé si está comprometido el auditorio, pero para algunas preguntas yo quisiera tiempo, ¿no? Cobardes. Es que son los buenos. Sí, ¿verdad? Creo que los que no entendemos aquí somos nosotros. Bueno, perdón, Gerard, si me permites hacer una precisión. Una cosa que realmente no mencioné, pero que sí siempre ha ocurrido cada vez que hay una redefinición de las unidades, es que siempre se hace de tal manera que, aunque se cambie la referencia, el valor de las unidades no cambia.
O sea, la longitud de 1 metro sigue siendo 1 metro y el tamaño de 1 kilo seguirá siendo 1 kilo lo más cercano posible. Si antes el kilogramo del BIPM era la referencia y esa era muy objetiva, ahora con la nueva definición pues va a costar un poquito más trabajo, pero lo que resulta va a ser lo más parecido posible a ese kilogramo del BIPM. Bueno. Sí. No, entonces, es que, sí, bueno, yo iba a comentar que, digamos, este cambio de paradigma, Ismael, en el Sistema Internacional de Unidades, ya para el año que entra, ¿no? Porque ya está ahí, no solo implica pues nada más la definición del kilogramo, también van de por medio otras unidades fundamentales, ¿no? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cómo se están preparando, cómo están habituallando, vamos a decirlo así, los laboratorios, sobre todo los laboratorios nacionales como los nuestros, ¿no? Tú estuviste al frente del SIM, del Sistema Interamericano de Metrología, y sobre todo en nuestros países y en otros que puedan tener pues limitaciones importantes. No me preocupa el PTB de Alemania, ni el NPL en Reino Unido, ni el CRIS de Corea o de Japón, ¿sí? Pero sí me preocupa el CENAM, o me preocupa el INTI en Argentina, ¿sí? En donde pues, las condiciones, digamos, para reinstrumentar y reponer todos estos experimentos y mantener los patrones nacionales puede resultar eventualmente muy caro, muy costoso, ¿no? Y en ese sentido, pues tiene que haber planes ya pues yo diría, de ejecución inmediata, porque esto pues ya, digo, yo sé que el CENAM, por ejemplo, ya está trabajando incluso en el balance Watt y todas estas cosas, pero digamos ya cuando esto se formalice ya se tienen que dar pasos muy concretos para que ese patrón nacional ya esté allí y con él ya se empiece a diseminar la trazabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven estas cosas, digamos? Bueno, claro, siempre desde que se anunció la redefinición, esa fue una preocupación en el CENAM y en todos los institutos nacionales de metrología. Acuérdense que los institutos nacionales de metrología no necesariamente tienen que tener los patrones más exactos del mundo, tienen que tener los patrones con la exactitud necesaria para darle trazabilidad a las mediciones en su país. O sea, si en su país hay usuarios que requieren una incertidumbre de 10 a la menos 8, pues tienes que tener 10 a la menos 10. Pero si en tu país no hay usuarios más que 10 a la menos 6, pues con que tú tengas 10 a la menos 8 es suficiente, ¿no? Entonces, hay muchos países que tienen patrones nacionales que son instrumentos secundarios y los mandan a calibrar a otros países que tienen patrones primarios. Nosotros, por ejemplo, le damos trazabilidad a muchos países latinoamericanos. El CENAM mantiene patrones primarios casi en todos. No en todos, pero casi en todos. Eso por un lado. Ahora, el mismo efecto ocurre con la redefinición. A pesar de que hay la redefinición, los nuevos requerimientos no te obligan a hacer nada, prácticamente desde el punto de vista de la instrumentación, en varios de ellos. Por ejemplo, en las unidades eléctricas. Las unidades eléctricas se va a seguir usando el efecto Hall cuántico y el efecto Josephson para diseminar. O sea, van a ser, aunque la unidad sigue siendo el ampere, en la práctica los patrones nacionales son los del volt y los del ohm. Y eso ya lo tenemos, lo hemos tenido desde hace 20 años y va a seguir trabajando. Lo único que tenemos que hacer es que en nuestra computadora, el valor de la constante Josephson y la constante Hall, que se tenía, que era el valor de 90, hay que cambiar a lo mejor un dígito al final por los nuevos valores que van a salir. Eso va a ser imperceptible para todos los usuarios y para el CENAM no implica ningún gasto ni tenemos que comprar equipo. Para el caso del kilogramo, nadie tenía patrones primarios, no existían. El único patrón primario era el del BIPM. El NIST, Alemania, Japón, todos tenían copias igualitas a las de México. Lo que va a pasar ahora es que el día de la redefinición, el mejor patrón secundario que va a haber va a ser el del BIPM, porque todos los numeritos se van a adecuar de manera que el kilogramo sea lo más cercano posible a ese.
Entonces, todavía durante muchos años, ese patrón del BPM va a seguir como la mejor referencia, ¿no? Naturalmente que ahora tenemos otras alternativas. Podemos mandar a calibrar. Nuestros patrones nacionales van a seguir siendo los 3 copias oficiales de platino y lidio que tenemos en el Senado. Son 3 copias oficiales de las que fabrica el BIPM. Y esas se mandaban a calibrar al BIPM periódicamente. Se comparaban no con el patrón internacional, porque ese se sacan allá, sino que ellos tienen patrones de trabajo. Eso mismo podemos seguir haciendo, pero vamos a tener la opción de mandar al NIST o a Canadá a hacer una verificación con las balanzas de Watt que tienen ellos allá. Con eso, nosotros vamos a poder darle trazabilidad a las necesidades más demandantes de masa en México, y que son las mismas necesidades que hay en Estados Unidos y en Alemania, ¿eh? No hay ningún problema, no tenemos que nada. Claro que, por supuesto, si tú le preguntas a Nacho y a la gente que son los del laboratorio, ellos quieren su balance de Watt, ¿no? Sí. Porque, pues, es más padre tener una balance de Watt, pero son proyectos muy, muy caros, ¿no? Y no es necesario. Entonces, claro, por ahí se está yendo la tecnología y vamos a tener que hacer un esfuerzo. En el caso de la temperatura es en donde menos problema hay, porque ahí ya no lo platicamos, pero en realidad la definición del Kelvin es lo de menos. La temperatura no se mide a 0 grados Celsius, la temperatura se mide a 100, a 200, a 300 o a menos 200, ¿no? Entonces, la referencia para las temperaturas en toda esa escala es lo que se llama la escala internacional de temperatura, que es una curva con un polinomio que es ajustado y se ajusta, pero no se ha ajustado desde 1990, ¿verdad? Se llama la ITS 90, que hace que pase la curva por puntos fijos, que se llaman fijos, de transición. Por ejemplo, por supuesto está el punto triple del agua, pero está el punto de solidificación del mercurio, está el punto de fusión del zinc, de la plata, del oro, etcétera. Y esa no va a cambiar nada en 2018 o 2019. No se planea hacer ningún cambio a esa escala internacional de temperatura. Entonces, en la práctica, las mediciones de temperatura no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Claro que la gente de temperatura les gustaría hacer. Ese día es más difícil todavía y muy poca gente lo está haciendo. A repetir el experimento de medir la velocidad del sonido en las cavidades esféricas para medir la constante de Boltzmann. Es así como que es una cuestión que la comunidad meteorológica se las deja a los físicos y no hay problema, no va a cambiar la práctica. Ya vimos kilogramo, ampere, el Kelvin, y el mol. El mol es el que menos cambia, porque digamos que de por sí los químicos, como te digo, no en su práctica no miden moles, miden kilogramos. La única cuestión es conceptual, que también lo van a enseñar. Ahora les tienen que decir, un mol de carbono no es exactamente 12 gramos, sino que es 12 gramos con una incertidumbre. Y el número de Avogadro no es tanto por 10 a la 23 con una incertidumbre, sino que ese sí es un número exacto. Es una cuestión conceptual, sí nos estamos preparando, pero nos estamos preparando para explicar. No hay ningún problema. José, que está en nuestro consejo directivo, puede, se lo digo muy directamente, no se preocupen, no tiene que hacer desde el punto de vista de inversiones, de preparar instrumentos, nada, absolutamente nada del Senado. De lo que mencionó ahorita y también de lo que menciona de las escuelas, ¿ustedes son parte de estos nuevos materiales de enseñanza o hay alguien ya...? Sí. Bueno, yo soy miembro de un comité formado por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas para la diseminación del nuevo sistema internacional. Se está desarrollando en todo el mundo una serie de materiales que se van a compartir entre todos. Por supuesto, los países grandes están haciendo películas, están haciendo documentales que van a salir en la televisión y cosas así. Pero material impreso que vamos a traducir al español, vamos a difundir. Te mandé por ahí, José, una liga. Hay una publicación gratuita que escribí, está en el portal del CENAM,
que habla sobre la redefinición del kilogramo, y esa, pues bueno, está disponible para quien la quiera bajar. Es un esfuerzo difícil porque ya ven que el tema está enredado, ¿no? Pero sí, y sobre todo, antes era fácil en la primaria, ¿no? Le decían, el metro, pues es el metro que está en París, y el kilo, ¿no? Y ahora, no, niños, es que la constante de Planck. Era básicamente la primera pregunta que te decía, porque yo he tenido problemas para ver las nuevas definiciones, siempre se me hacen lío y todo. Entonces, que tiene que haber algo así de divulgación, Sí, sobre todo para estas cosas que van a cambiar, ¿no? Exacto. Y a diferentes niveles, ¿no? Sí, uno como profesor, yo he tenido problemas, digamos, en enseñar las distintas unidades, ¿no? Claro. Porque cambian y bueno, y uno está atrasado y lo que hacemos es buscar en internet, pero yo nunca estoy seguro si lo que estoy diciendo es lo correcto. Sí, porque el tema es complejo, pero bueno, la publicación esa que está gratuita en el Senado está como a nivel preparatoria, primer año de universidad. Seguramente tenemos que hacer una para la primaria, o para a lo mejor para la primaria no vale la pena preocupar sus cabecitas todavía con esto, pero en secundaria yo creo que sí. Sí, para efectos prácticos, ¿quiénes son los que requieren las altas demandas que mencionas de solicitud de calibraciones a los institutos nacionales del MIS? Bueno, pues depende de la magnitud, pero por ejemplo en masa son los laboratorios secundarios. Los laboratorios secundarios pues, tienen que tener patrones con muy buena exactitud, porque ellos a su vez tienen que calibrar los instrumentos de las industrias. Y por ejemplo, en masas hay varios problemas. La cuestión es que la cadena de trazabilidad es larga. O sea, para llegar a la báscula del mercado, a veces pasas 4 o 5 eslabones. Entonces, en cada calibración vas perdiendo exactitud. Entonces, es muy importante que en el primero tenga por lo menos un 10 a la menos 1 más chico que cada uno de los eslabones, ¿no? Ese es uno de los puntos. Hay aplicaciones de ingeniería que tienen requerimientos muy estrictos. Por ejemplo, en la industria automotriz, para medir las tolerancias en los cojinetes de los cigüeñales, pues tienes tolerancias de unos poquitos micrómetros. Entonces, para poder medir poquitos micrómetros, tú necesitas instrumentos calibrados con un patrón que tiene unos poquitos nanómetros. Entonces, ahí sí, ya eso ya te vas a la interferometría láser, no se puede hacer por medios mecánicos. Y bueno, el requerimiento de exactitud más grande que hay en la práctica que yo conozco es el de las telecomunicaciones. Para poder enviar datos a velocidades de frecuencias de gigahertz, tú necesitas calibrar la frecuencia de los sistemas con incertidumbres de 10 a la menos 7 o 10 a la menos 9. Y para eso necesitas calibradores de frecuencia de 10 a la menos 10 y 10 a la menos 11. Y eso avanza con una velocidad increíble. Cada año las demandas en las telecomunicaciones están aumentando. No, afortunadamente los relojes atómicos ahora ya a las nuevas generaciones están en 10 a la menos 16 y de menos 18, o sea que habrá espacio. Pero por ahí me causa conflicto porque yo, por ejemplo, veo compañías, Tektronix, Carl Zeiss, todos ellos pueden hacer las medidas y muy probablemente pienso que hasta tienen más capacidades que los institutos nacionales. Bueno, Tektronix tiene las mismas, ellos tienen efecto Hall y efecto Josephson. La única diferencia es que ellos no pueden participar en las comparaciones internacionales que participamos nosotros. Por ejemplo, para poder asegurar la confiabilidad de los patrones nacionales hay que participar en comparaciones internacionales. Entonces, el SENAM participa en comparaciones con los patrones de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Inglaterra y de Francia. Eso le da una gran confiabilidad a nuestro efecto Josephson. Tektronix, como es una empresa americana, va y calibra no puedes calibrar porque son del mismo nivel, pero hace una comparación con NIST. Tiene que pagarles y se tiene que programar y todo, pero nunca es lo mismo, nomás con NIST, que con 5 laboratorios nacionales.
Entonces, sí tiene un papel. Ciertamente la tecnología se está democratizando y hay patrones primarios en varias magnitudes que tienen empresas comerciales. Llegará un momento en que en algunos casos ya no sea necesario calibrar algunos instrumentos, porque la estabilidad inherente ya lo hace. Uno de esos que está muy cerca de llegar a eso son los distanciómetros láser. Hay unos distanciómetros que están hechos con láseres de estado sólido que son súper estables. Entonces, ya los laboratorios nacionales ya no los reciben. ¿Para qué los calibros si siempre es lo mismo? Ya sabemos cuál es su frecuencia, viene certificada desde la fábrica y mide bien. Llegará un momento en que los multímetros sean así. Qué bueno, ¿no? Es con el avance de la tecnología. Pues creo que estamos ya en tiempo, ¿no? Agradecemos al doctor Iván.